Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En este video vamos a aprender a calcular el tipo de cambio forward para determinados periodos, basándonos en que existen dos tasas de interés. En un video anterior, que les dejo por aquí arriba, aprendimos cómo calcular el precio forward a pagar por un activo, por una acción, por cualquier activo subyacente, basándonos en una tasa libre de riesgo de ese país. Pero cuando tenemos que calcular un tipo de cambio forward para divisas, es decir, para tipos de cambio, tenemos dos tasas de interés, la tasa de interés local y la tasa de interés extranjera. Eso significa que estamos comprando o pidiendo prestado dinero a una tasa de interés local e invirtiendo a una tasa de interés extranjera. Bueno, como se involucran dos tasas, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con un ejemplo con datos actuales. Bueno, primero voy a calcular un tipo de cambio forward entre México y Estados Unidos. La tasa de interés libre de riesgo aquí en México hoy es del 7% y la tasa de interés en Estados Unidos es del 1.5%. El tipo de cambio spot, el spot es el tipo de cambio de hoy, es de aproximadamente 18.50, 18 18 pesos mexicanos para comprar un dólar. Un dólar. Bueno, y vamos a calcularlo a un año, a que el tiempo va a ser un año. Bueno, para esto ocupamos la siguiente fórmula. Tenemos que el tipo de cambio forward va a ser igual a el tipo de cambio spot, el del día de hoy, multiplicado por uno más la tasa de interés local, es decir, uno más la tasa de interés de México, dividido entre uno más la tasa de interés extranjera. ¿Ok? Y esto lo elevamos al tiempo o a una n. En este caso vamos a poner la fórmula de la siguiente manera, que sería eh, n entre 360, donde n es el número de días. El número de días. Claro, porque normalmente el tipo de cambio forward lo calculamos por mes, por trimestre, por semestre o por año. Entonces, el tipo de cambio forward al día de hoy sería el siguiente. El precio spot multiplicado por uno más la tasa de interés en México, dividido por uno más la tasa de interés de Estados Unidos. Todo eso elevado a el tiempo, 360 entre 360. Y nos da, vamos a dar más decimales, 19.5025. Bueno, esto significa que nosotros en un año estaríamos pactando pagar un dólar a 19.50. Pero esto a qué es igual, o sea, ¿cuál es la interpretación de todo esto? Porque en un comienzo les comenté que esto era igual a pedir dinero prestado e invertir en el otro país, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual a lo siguiente. Esto es igual a que si hoy pedimos prestado en México los 18.50 que necesitamos para comprar un dólar. 18.50 pesos. Al mismo tiempo, con esos 18.50, compramos un dólar. Compramos un dólar en Estados Unidos. Un dólar. Bueno, ¿qué pasa si dejamos tanto la deuda un año como la inversión un año? Bueno, esto se hace hoy
y esto se hace en un año. Bueno, en un año lo que hay que hacer es pagar el préstamo que pedimos en México. Entonces, pagamos en México, sería, pagamos 18.50 multiplicado por 1 más la tasa de interés de México. ¿Sí? Pagaríamos 19,80. Vamos a darle más decimales. 19,795. Y retiramos nuestro dinero de la inversión. Retiraríamos $1 multiplicado por 1 más 1.50. Bien. Eso es lo que obtendríamos en dólares y asumiendo que en un año el tipo de cambio spot sea igual al tipo de cambio forward, es decir, 19.5025, entonces diríamos que obtenemos estos dólares multiplicados por el tipo de cambio spot, que es el mismo que pagamos al banco en México. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que consiste un tipo de cambio forward, en asumir la deuda en una tasa local y la inversión en una tasa extranjera. Bien, pero ahora, ¿qué pasaría o cómo podríamos nosotros encontrar oportunidades de arbitraje? Si nosotros de pronto vemos que un banco nos está diciendo que va a pagar el precio del forward, en lugar de 19,50, lo va a estar pagando en 20, ¿sí? Nosotros obtendríamos de invertir ese mismo dólar original, nosotros obtendríamos de la inversión 20,30. Sin embargo, le pagamos al Banco Mexicano 19,79. Significa que aquí tendríamos una ganancia de 50 centavos de peso por cada dólar invertido, 100% segura. ¿Okay? Esos son las estrategias que se toman cuando se encuentran oportunidades de arbitraje. Lo mismo es si en lugar de que fuera el dólar, que el forward estuviera muy caro, pues probablemente nos lo ofrecen pagar a más barato. Entonces lo que podemos hacer nosotros es hacer la inversa, la inversa de esto, que sería pedir prestado en Estados Unidos e invertir en México, y de esa forma nosotros estaríamos, en lugar de vendiendo dólares, estaríamos comprando dólares, ¿ok? Estaríamos nosotros vendiendo hoy dólares a 18.50 y comprándolos en el futuro a 18, ¿ok? Pero bueno, eso es lo fundamental de un tipo de cambio forward para monedas. En resumido, bueno, se calcula la inversión, en moneda extranjera y el préstamo de la misma cantidad en moneda local. Y en eso consiste el, el cálculo del tipo de cambio forward justo que se tiene que pagar. Si nosotros en un banco encontramos que no es o que es diferente, que nuestro cálculo es diferente a lo que el banco nos está ofreciendo, significa que puede existir una oportunidad de arbitraje, ya sea que vendamos moneda local y compremos extranjera, o que vendamos extranjera y compremos moneda local. Bueno, eso ha sido todo por este video de cálculo de tipo de cambio forward. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido y les haya gustado. Y bueno, un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente video.